Elina Bernarda Soliberti lleva 26 años enseñando matemáticas en la escuela número 7. A lo largo de los años ha enseñado a cientos de alumnos, explicado miles de teoremas y resuelto innumerables problemas de ecuaciones cuadráticas. Hacía tiempo que el trabajo había dejado de ser un placer para convertirse en una tarea que había que soportar día tras día. El sueldo de maestra en la pequeña ciudad argentina de Altagracia apenas permitía comprar zapatos decentes una vez al año, pero Elina nunca se quejaba. Estaba acostumbrada a contentarse con poco. Su marido, Gustavo Ernesto Infante, tenía una joyería en el centro del pueblo, cerca de la plaza principal. La había heredado de su padre, al igual que la casa en la que vivían desde hacía 20 años. Gustavo estaba orgulloso de su negocio, aunque no era muy rentable. No mucha gente en Altagracia podía permitirse anillos de oro con diamantes o cadenas caras. Los principales ingresos de la tienda procedían de la reparación de relojes y la fabricación de alianzas de boda baratas a medida. Pero a Gustavo le gustaba decir que era empresario, dueño de un negocio, a diferencia de su mujer, que solo era maestra de escuela. Una vez, de joven, Gustavo le había parecido atractivo y ambicioso a Elina. Hablaba de planes para ampliar el negocio, abrir una sucursal en Rosario, tal vez incluso en Buenos Aires. Elina creía en esos sueños. Se casaron cuando ella tenía 21 años y él 24. Pronto nació su hija Laura, y la vida entró en el ritmo familiar de pañales, clases en el colegio, días de compras y cenas familiares ocasionales. Los planes de Gustavo seguían siendo planes. La tienda no se amplió, las ambiciones se desvanecieron poco a poco, y en su lugar se instaló una ensordecedora irritación ante el mundo. En los últimos años, Gustavo había cambiado. Elina no sabría decir con exactitud cuándo empezó, pero su marido empezó a meterse con pequeñas cosas. La cena no estaba suficientemente caliente, su camisa no estaba bien planchada, la casa era demasiado ruidosa o, por el contrario, demasiado silenciosa. Elina lo achacó al cansancio, a problemas de trabajo, a la edad. Ella misma tenía ya 51 años y veía en el espejo a una mujer cansada, con arrugas cerca de los ojos y mechones grises en el pelo oscuro. Quizá, pensó Elina, su marido estaba harto de su anciana esposa. Aquel día, un martes de finales de mayo, Elina llegó a casa hacia las 17. Era uno de esos días en los que todo iba mal. Los alumnos de octavo estaban haciendo un examen, y la mitad de ellos copiaban en sus teléfonos. Elina organizó un enfrentamiento, les quitó 3 teléfonos, escuchó la indignación de los padres, que llamaron inmediatamente al director. Luego hubo una reunión con el director, que insinuó que Elina era demasiado estricta con los niños, que debían ser más leales, porque si no los padres se quejarían. Elina asintió en silencio, sintiendo que todo en su interior se encogía de impotencia y resentimiento. En casa se quitó los zapatos, fue a la cocina y puso la tetera. Gustavo solía volver sobre las 19 y cerraba la tienda a las 18:30. Elina sacó de la nevera el pollo que había marinado por la mañana, peló las patatas y picó la ensalada. Cocinar siempre la calmaba. Era previsible y comprensible, no como la gente. Gustavo apareció en la puerta a las 20:10. Elina oyó el portazo mientras él arrojaba con fuerza las llaves en el jarrón de cerámica de la cómoda del pasillo. Por el sonido se dio cuenta de que estaba de mal humor. «La cena está lista», dijo cuando Gustavo entró en la cocina. Él la miró brevemente, asintió y se sentó a la mesa. Elina le puso delante un plato de pollo con patatas y le sirvió un vaso de agua. Ella tampoco tenía hambre. Gustavo comió en silencio durante unos minutos y, de repente, apartó el tenedor y miró a su mujer. «¿Has recogido mi traje de la tintorería?» Elina se quedó helada. Se le había olvidado. Había pensado pasarse por allí esta mañana después de clase, pero había sido un día tan agotador que se le había olvidado pensar en la tintorería. «No», dijo en voz baja. «Lo siento, se me ha olvidado. Lo recogeré mañana». «¿Mañana?» Gustavo levantó la voz. «¿Qué me voy a poner mañana para la reunión con el proveedor? ¿Acaso piensas en alguien más que en ti mismo?» «Lo olvidé, Gustavo». «Lo siento, Gustavo. He tenido un día duro, y yo...» «¿Has tenido un día duro?», sonrió. «¿Has estado cargando piedras? Estás en la escuela, explicando fórmulas a los niños. ¿Y eso es un día duro? Y yo estoy en la tienda de la mañana a la noche, tratando con clientes,
resolviendo problemas. Y no tengo derecho a olvidarme de las cosas. Elina apretó los labios. Sabía que era inútil discutir. Cuando Gustavo se ponía nervioso, era imposible pararle. Lo recogeré mañana, repitió ella. No necesito ese traje mañana. Gustavo se levantó de la mesa. Su silla raspó sonoramente las baldosas. ¿Sabes cuál es tu problema? Te has convertido en un ratón gris que no piensa en nada. Te has vuelto aburrida, Elina. Mírate, una profesora anciana que se olvida de hacer hasta las cosas más sencillas. Elina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Bajó los ojos y se quedó mirando el plato. No quería decepcionarte. No me estás defraudando. La voz de Gustavo se volvió más fría. No eres más que una carga. Yo tiro de esta casa, de la tienda, de los gastos. ¿Y tú qué eres? ¿Aportas tu miserable sueldo y crees que con eso basta? ¿Te das cuenta de lo cansada que estoy? Estoy cansada de cargar con todo esto. Trabajo igual que tú. Elina levantó la cabeza, con lágrimas brillando en los ojos. Yo también estoy cansada. ¿Trabajas? Gustavo resopló despectivamente. Eres una perdedora, Elina. Toda tu vida en esta escuela. ¿Y qué has conseguido? Nada. No eres nada. Las palabras golpearon como una bofetada. Elina se levantó de la mesa, sintiendo que un segundo más y rompería a llorar allí mismo. No podía dejar que él viera sus lágrimas. Tengo que salir, susurró y, sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta. Gustavo le gritó algo, pero ella no le hizo caso. Cogió la chaqueta y el bolso y salió corriendo. La noche era fresca, el viento le alborotaba el pelo. Caminó deprisa, casi corriendo, hasta llegar a casa de Beatriz Enojera. Beatriz era su mejor amiga desde el instituto. Habían estado en la misma clase, luego habían vivido juntas sus primeros romances, bodas y bebés. Beatriz trabajaba como bibliotecaria en la biblioteca municipal. Nunca se había casado y vivía sola en una casita a las afueras de Altagracia. Era el tipo de persona que siempre escucha y no juzga. Elina llamó al timbre. Beatriz se abrió un momento después, en bata de casa, con un libro en las manos. ¿Elina? Su rostro se tornó inmediatamente preocupado. ¿Qué ocurre? Elina no contestó. Se limitó a dar un paso adelante y Beatriz la abrazó. Solo entonces Elina se permitió llorar. Se sentaron en la cocina, bebiendo té de manzanilla. Beatriz guardó silencio, dando tiempo a su amiga para que se calmara. Elina se secó los ojos con una servilleta de papel y sollozó, intentando controlar la respiración. Cuéntame, dijo Beatriz en voz baja. Elina lo hizo. Sobre el traje olvidado, sobre las palabras de Gustavo, sobre cómo la había llamado carga y fracasada. Hablaba confusamente, saltando de una cosa a otra, pero Beatriz se comprendió. No es la primera vez, dijo Beatriz al fin. Elina, hace tiempo que veo lo que pasa. Gustavo no te respeta. Solo está cansado. Tiene negocios en la tienda. No le pongas excusas, interrumpió Beatriz. El cansancio no te da derecho a humillar a un hombre. Te das cuenta de que no puedes seguir viviendo así, ¿verdad? Elina se quedó callada, mirando fijamente su taza. Lo entendía. Claro que lo entendía. Pero le daba miedo admitirlo en voz alta. ¿Has pensado en el divorcio? Preguntó Beatriz. No. Quiero decir, sí, a veces. Elina levantó la vista. ¿Pero cómo? Tengo 51 años, Beatriz. ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Lo mismo que haces tú ahora. Trabajar, vivir, respirar, solo que sin el hombre que te humilla. Beatriz tomó la mano de su amiga entre las suyas. Elina, te mereces algo mejor que eso. Eres una buena persona, eres inteligente, eres amable. Es Gustavo el que es un perdedor, no tú. Se sienta en su tienda y envidia a todos los que son más felices que él. Y se desquita contigo. Elina volvió a sentir que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tengo miedo, confesó. Lo sé, pero a veces da miedo quedarse donde no se es feliz. Estuvieron sentadas otra hora, hablando de todo y de nada. Beatriz habló de los libros nuevos que habían traído a la biblioteca, de cómo su gato había vuelto a destrozar la tapicería del sofá. Poco a poco, Elina se fue calmando, pero el resentimiento seguía latente en su interior. Hacia las 22 se levantó. Tengo que irme a casa. ¿Estás segura? Beatriz la miró dubitativa.
Puedes quedarte aquí. No, estoy bien. Gracias, Bea. De verdad que sí. El viaje de vuelta a casa duró 15 minutos. Elina caminaba despacio, intentando ordenar sus pensamientos. Las palabras de Beatriz le daban vueltas en la cabeza. El divorcio. Nunca lo había pensado seriamente. 20 años de matrimonio, una hija compartida, un hogar compartido. ¿Cómo se podía tomar todo y arruinarlo? Pero no estaba ya roto. En casa, la luz del salón estaba encendida. Elina abrió la puerta en silencio y entró. Gustavo estaba sentado en un sillón, frente al televisor, viendo algún partido de fútbol. Elina se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y entró en el salón. «¡Gustavo!», gritó. Él no se volvió. «Tenemos que hablar». «Ahora no», murmuró él. «Por favor, es importante». Gustavo la miró de mala gana. «No quiero hablar. Estoy cansada». «Yo también estoy cansada», dijo Elina con firmeza. «Cansada de que me humilles. Quiero entender lo que pasa entre nosotros». Gustavo apagó el televisor y se levantó. Su rostro era pétreo. «¿Qué está pasando? ¿De verdad no lo entiendes?». Entró en la cocina y Elina lo siguió. Todavía había platos de cena sobre la mesa. Elina pensó que quería hacer algo bonito, demostrarle a su marido que lo intentaba. Había cocinado su pollo al romero favorito, había comprado pan fresco en la panadería, incluso había puesto sobre la mesa una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Gustavo se acercó a la mesa y de repente, con un movimiento brusco, tiró los platos al suelo. La porcelana se hizo añicos con estrépito y la comida se esparció por la baldosa. «Eso es lo que pienso de que intentes ser una buena esposa», gritó. «Estoy harta. Estoy harto de fingir que estamos bien. Estoy harto de mirarte». Elina se quedó inmóvil, mirando los fragmentos. Sentía que algo en su interior se rompía. No con un fuerte crujido, sino silenciosamente, casi imperceptiblemente, como el desgarro de un viejo hilo. Gustavo respiraba con dificultad, mirándola con furia y algo más. Cansancio, tal vez. O asco. Elina se inclinó despacio y recogió un trozo de plato. Era afilado, frío. Luego lo dejó caer al suelo. «Está bien», dijo en voz baja y salió de la cocina. Aquella noche Elina no durmió. Se quedó tumbada en su dormitorio mirando al techo y escuchó a Gustavo caminar por la casa. Le oyó dar un portazo en el estudio y no volvió a salir. Pensó en los 20 años de matrimonio, en el momento exacto en que las cosas se habían torcido, y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en una casa donde la consideraban una carga. Elina se despertó con el sonido del agua corriendo en el baño. Por la ventana empezaba a amanecer, y el reloj de la mesilla marcaba 6 horas y 20 minutos. No recordaba cuándo se había dormido, pero se sentía destrozada, como si no hubiera dormido nada. Le zumbaba la cabeza y tenía los ojos hinchados de llorar. Gustavo salió del baño ya vestido, con una camisa y unos pantalones nuevos. Ni siquiera miró en dirección al dormitorio, sino que se dirigió directamente a la cocina. Elina le oía sacudir los platos y preparar café. Se levantó, se puso una bata y le siguió. La cocina estaba limpia, los platos rotos habían desaparecido y el suelo estaba fregado. Gustavo estaba junto a la ventana con su taza, de espaldas a ella. «Gustavo», empezó Elina, pero él levantó la mano sin volverse. «No lo hagas, no quiero oír tus disculpas ni tus excusas». «No iba a disculparme», dijo ella en voz baja. Quería saber qué iba a pasar a continuación. Gustavo se dio la vuelta. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. Era peor que la rabia de ayer. «¿Lo siguiente?», sonrió. «Lo siguiente es pedir el divorcio. Ya lo he solicitado, para ser exactos. Llevé los papeles al abogado ayer por la tarde, antes de llegar a casa». Elina sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se hundió en la silla. «¿Ayer? ¿Lo decidiste ayer?». «Lo decidí hace mucho tiempo». Gustavo bebió un sorbo de café. «Lo fui posponiendo. Pensé que tal vez algo cambiaría. Pero nada cambia, Elina. No eras más que un profesor gris e inútil, y lo sigues siendo. Estoy cansado de llevar el lastre». La palabra lastre sonaba especialmente ofensiva. Elina cerró las manos en un puño, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Pero se obligó a respirar con calma. «20 años», susurró. «20 años he estado a tu lado». «¿Y qué?». Gustavo dejó la taza sobre la mesa con un ruido seco. «¿Qué has hecho en esos 20 años?». «Dar a luz a una hija a la que mantuve.
Trabajé en un empleo miserable por una miseria. Nunca fuiste mi apoyo, Elina. Fuiste una carga. Yo he sido la que ha sacado esta casa adelante, pagando las facturas, pensando en el futuro. ¿Y tú? Solo estabas ahí para mí. Crié a Laura, llevé la casa, trabajé. Perdedor, la interrumpió Gustavo. Eso es lo que eres. Reconozcámoslo. No has conseguido nada en la vida, nada más que un trabajo miserable como maestra en una escuela de provincias. Sin logros, sin ambiciones. Has ido a la deriva y estoy harta de arrastrarte. Elina se levantó. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. ¿Qué es lo que quieres? Que abandones la casa, contestó Gustavo con frialdad. La casa me pertenece, la heredé de mi padre. Tienes una semana para recoger tus cosas y marcharte. ¿Una semana? Elina no daba crédito a lo que oía. ¿Me echas después de una semana? No te estoy echando, solo te pido que dejes mi casa. Creo que es un plazo razonable. ¿A dónde voy a ir? Ese es tu problema. Gustavo se encogió de hombros. Tenés una hermana en Rosario, si mal no recuerdo. O podrías alquilar un piso. Con tu sueldo de maestro tendrás para una habitación. Cogió la chaqueta del perchero y se dirigió a la puerta. Llegaré tarde. No me esperes para cenar, aunque no hace falta que me prepares más cenas. La puerta se cerró. Elina se quedó de pie en medio de la cocina, incapaz de moverse. Divorcio, desahucio, una semana. Las palabras daban vueltas en su cabeza, pero no se asentaban en su mente. Intentó darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, pero sus pensamientos eran confusos. Elina se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Luego otro vaso. Le temblaban las manos. Fue al salón, se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared. El reloj marcaba las horas en la pared, los coches pasaban por la ventana, un perro ladraba en alguna parte. La vida seguía como si nada. Pero para Elina, todo había cambiado. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Quizá una hora, quizá más. Entonces, como si se despertara, cogió el teléfono y marcó el número de su hija. Laura estudiaba veterinaria en la Universidad de Rosario. Vivía en una residencia con dos compañeras y casi nunca volvía a casa. Sus estudios ocupaban todo su tiempo. «Mamá», la voz de Laura era somnolienta. «¿Qué te pasa? Solo son las 8 de la mañana». «Laura, siento despertarte». Elina intentó hablar con calma, pero su voz temblaba traicioneramente. «Hay algo que tengo que decirte». «Mamá, ¿estás llorando? ¿Qué pasa ahí dentro?» «Tu padre pidió el divorcio. Ayer. Me dijo que me fuera de casa en una semana». Se hizo el silencio. Entonces Laura exhaló. «¿Qué? ¿Es en serio?» Dijo que estaba cansado de mí, que yo era un lastre. Elina cerró los ojos. «Me llamó perdedora». «Es un perdedor», dijo Laura en voz baja pero enfadada. «Mamá, lo siento, pero papá es un completo gilipollas. ¿Cómo se atreve a hablarte así?» «Laura». «No, de verdad. Has dedicado toda tu vida a tu familia, a trabajar, a criarme, a aguantar su mal genio. ¿Y ahora te echa como si no fueras nada? ¡Qué asco!». Elina sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez no de resentimiento, sino de gratitud. Laura creía en ella. Eso era importante. «No sé qué hacer», admitió. «Sal de ahí, mamá, ahora mismo. Recoge tus cosas y vete. No le des la oportunidad de humillarte otra vez». «¿Pero a dónde? No tengo dinero para el alquiler». «Yo...». «Ve a casa de la tía Marcelina. Ella te acogerá. Sé que lo hará. Lo arreglaremos allí. Lo principal es salir de esta casa». Hablaron durante otros 20 minutos. Laura estaba tan indignada por el comportamiento de su padre que Elina incluso tuvo que calmarla. Al final, su hija prometió venir el fin de semana para ayudar con la mudanza. «Te quiero, mamá», dijo Laura antes de colgar. «Y no eres un fracaso. Eres la mejor madre del mundo y papá no es más que un ciego idiota que no sabe apreciarlo». Elina colgó el teléfono y sonrió débilmente por primera vez en 24 horas. Laura tenía razón. Deberíamos irnos, no dentro de una semana, sino ahora mismo. Llamó a la escuela diciendo que estaba enferma y que no podría ir a trabajar. El director murmuró algo sobre estar inconsciente, pero a Elina no le importó. Luego marcó el número de su hermana. Marcelina Soliberti era 4 años mayor que Elina. Se habían criado en la misma casa, pero siempre habían sido diferentes.
Marcelina era práctica, centrada, decidida. Nunca se había casado. Decía que los hombres solo complican la vida. Trabajaba como recepcionista en una clínica privada de Rosario. Alquilaba un piso de un dormitorio en un buen barrio y llevaba una vida feliz. Ella y Elina se veían poco, una vez al año, quizá dos, pero su hermana siempre estaba dispuesta a ayudarla. Elina, la voz de Marcelina era enérgica, como de negocios. ¿Pasa algo? Marce, ¿puedo ir a verte? Por un tiempo. Gustavo pidió el divorcio y me echó de casa. ¿Qué? ¡Ese cabrón! A Marcelina nunca le gustó Gustavo. Pensaba que era un fanfarrón y un perdedor. Claro, ven, esta noche si quieres. Tengo una habitación libre. No quiero agobiarte. No seas tonta. Eres mi hermana. Recoge tus cosas y ven. Trabajo hasta las 17 esta noche. Dejaré mis llaves con el conserje. ¿Recuerdas la dirección? Elina anotó la dirección en un papel, dio las gracias a su hermana y empezó a hacer las maletas. No tenía mucho. Ropa, libros, algunas fotos, cosméticos. Metió todo metódicamente en dos maletas grandes y una bolsa de deporte. Apenas tenía joyas. Gustavo nunca se las había regalado, a pesar de tener una joyería. El único anillo, su alianza de boda, un sencillo anillo de oro sin piedras. Elina se lo había quitado del dedo y lo había puesto en la cómoda del dormitorio. No se llevó nada compartido. Platos, toallas, ropa de cama. Solo lo suyo. A la hora de comer ya estaba todo recogido. Elina llamó a un taxi, cargó las maletas y echó un último vistazo a la casa en la que había vivido 20 años. La cocina donde había preparado miles de cenas, el salón donde veían la televisión por las tardes, el dormitorio donde había nacido Laura, el jardín donde plantaba, regaba y cuidaba las rosas. Nada de aquello le pertenecía ya. Elina cerró la puerta con la llave, la metió debajo del felpudo, como Gustavo y ella habían acordado años atrás por si alguien perdía la suya, y se subió a un taxi. A la estación de autobuses, le dijo al conductor. Altagracia pasó flotando lentamente por la ventana. Las casitas con tejados de tejas rojas, la plaza principal con la fuente, la escuela número 7 donde había trabajado durante 26 años, la biblioteca donde trabajaba Beatriz. Elina sacó su teléfono y envió un mensaje a su amiga. Me voy a Rosario. Gustavo ha pedido el divorcio. Gracias por lo de ayer. Te llamo cuando me instale. La respuesta llegó casi de inmediato. Aguanta, cariño. Eres fuerte. No dejes de llamarme. En la estación de autobuses, Elina compró un billete para el siguiente autobús a Rosario. Salía en 40 minutos. Se sentó en un banco, rodeó su bolso con los brazos y se quedó allí sentada, mirando a la gente que se movía. Algunos se reunían con parientes, otros se despedían, otros se dedicaban a sus asuntos. Todos vivían su propia vida y nadie se preocupaba por la profesora de 50 años que acababa de perderlo todo. El autobús arrancó exactamente a las 14:30. Elina se sentó junto a la ventanilla y dejó el bolso en el asiento de al lado. El viaje a Rosario duraría unas 4 horas. Miró el paisaje que pasaba por la ventanilla. Campos, pueblos dispersos, carteles publicitarios. Intentó no pensar en nada, pero los pensamientos se agolpaban en su cabeza sin su voluntad. ¿Qué haría? ¿Dónde trabajaría? ¿Podría volver a empezar a los 51? Estas preguntas eran aterradoras, pero Elina se obligó a respirar lenta y profundamente. El pánico no la ayudaría. Llegó a Rosario al comienzo de la séptima tarde. La ciudad la recibió con ruido y bullicio. Había docenas de veces más gente, coches y casas que en la tranquila Altagracia. Elina cogió un taxi y llamó a la dirección de Marcelina. La casa resultó ser un moderno rascacielos en un barrio decente. La portera, una mujer corpulenta de unos 60 años, le dio las llaves del piso de la séptima planta sin hacer preguntas. Marcelina me dijo que venía su hermana, dijo con una sonrisa amable. El ascensor funcionó. El piso de Marcelina era pequeño pero acogedor. 2 habitaciones, una cocina con salón, un cuarto de baño. Todo estaba limpio, ordenado, moderno. Elina dejó las maletas en el pasillo y entró en la cocina. Había una nota sobre la mesa. Elina, ponte cómoda. Hay comida en la nevera y una habitación libre a la derecha. Estaré allí sobre las 19. Marce. Elina abrió la nevera. Vio que había recipientes con comida preparada, queso, fruta. El estómago le rugió a traición. No había comido nada desde la mañana.
Calentó pasta y verduras en el microondas. Se sentó a la mesa y comió despacio, mirando por la ventana. Desde allí tenía una vista de la ciudad. Tejados, calles iluminadas, luces lejanas. Marceline regresó a las 19:05 exactamente. Irrumpió en el piso con bolsas de la compra, vestida con un traje de negocios y el pelo recogido en un moño. Elina. Tiró las bolsas sobre la mesa y abrazó a su hermana. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Estoy bien. Gracias por acogerme. No seas tonta. Marceline se apartó y la miró de cerca. Tienes muy mal aspecto. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? Anteayer, supongo. Bien. Esta noche te irás pronto a la cama. Mañana nos pondremos a organizar tu vida. Ya he pensado en ello. Necesitas un trabajo. Conozco a alguien que está buscando un tutor de matemáticas para sus hijos. Paga bien. Puedo recomendarte. Elina sintió algo cálido en su interior. Gratitud. Marce, yo... Shh. Somos hermanas. Voy a ponerte de pie, y luego puedes seguir desde allí. Eres más fuerte de lo que crees. Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche. Elina hablaba de todo, de la pelea, de las palabras de Gustavo, del divorcio. Marcelina escuchaba, comentaba de vez en cuando, y con cada palabra que decía, Elina se sentía un poco más segura de sí misma. Su hermana no la compadecía, no se lamentaba. Se limitó a exponer los hechos y a ofrecer soluciones. Tienes que encontrar un piso, dijo Marcelina. No me importa que te quedes un tiempo conmigo, pero necesitas tu propio espacio. ¿Cuánto dinero tienes? No mucho. Unos 100,000 pesos en mi cuenta. Mi sueldo llega en una semana. Suficiente para alquilar algo modesto por primera vez. Mañana te daré los contactos del agente inmobiliario. Y arreglaremos el trabajo en un santiamén. La tutoría es solo el principio. Se te dan bien las matemáticas, Elina. Hay muchas escuelas en la ciudad, privadas y públicas. Encontrarás algo adecuado. Marce, ¿y si no puedo hacerlo? Preguntó Elina en voz baja. Tengo 51 años. A lo mejor Gustavo tiene razón y realmente soy un fracaso. Gustavo es idiota, le cortó Marcelina. Se sienta en su pequeña y destartalada tienda y tiene envidia de todos los que le rodean. Eres una profesional. Has criado a una hija preciosa. Eres una persona decente. Y si él no puede ver eso, es su problema, no el tuyo. Esa noche, Elina durmió en la habitación libre de su hermana. La cama era cómoda, la cama estaba fresca, la ciudad estaba tranquila fuera de la ventana. Se tumbó en la oscuridad y pensó en el hecho de que por primera vez en 20 años iba a dormir en casa de otra persona. Pero, de un modo extraño, eso no la asustaba. Incluso la reconfortó. Las semanas siguientes pasaron volando. Marcelina había presentado a Elina a una mujer llamada Florencia, que tenía 3 hijos en edad escolar. Florencia trabajaba en una agencia de marketing y no tenía tiempo suficiente para ayudar a los niños con las clases. Elina empezó a ir a verlos 3 veces por semana. Les explicaba matemáticas y les ayudaba con los deberes. La paga no estaba mal. Por 3 clases semanales, cobraba casi la mitad del sueldo de maestra. Luego hubo más clientes. Florencia recomendó a Elina a sus colegas y pronto tuvo 5 alumnos. Las clases particulares le llevaban mucho tiempo, pero le reportaban unos ingresos tangibles. Al cabo de un mes, Elina pudo permitirse alquilar un pequeño estudio en las afueras de Rosario. El piso era minúsculo. Una habitación con una pequeña cocina y un cuarto de baño. Pero era su espacio. Compró muebles en rebajas y fue amueblando el piso poco a poco. Marcelina le ayudó con sus cosas, le trajo un sofá viejo de su piso, le dio algunas ollas y sartenes. Laura venía los fines de semana para ayudar a colgar cortinas y colocar libros en las estanterías. «Mamá, mira qué bien lo haces», dijo su hija mientras recorría el piso. «Lo estás haciendo muy bien». «Lo estoy haciendo», convino Elina, pero seguía sintiéndose vacía por dentro. El divorcio fue rápido. Gustavo no exigió nada más que Elina no volviera a entrar en su vida. La casa se quedó con él, al igual que la tienda y todos los ahorros. Elina no discutió. Solo quería que todo terminara cuanto antes. Beatriz la llamaba una vez a la semana para preguntarle cómo estaba. Le contaba las noticias de Altagracia. Quién se había casado, quién había dado a luz, quién había muerto. La habitual vida provinciana de la que Elina había caído. «Gustavo está taciturno», dijo Beatriz un día. «Su tienda va mal. Dicen que se ha vuelto grosero con los clientes».
No me importa, respondió Elina, y era verdad. Había dejado de pensar en su exmarido. Su vida ahora consistía en otras cosas. Correr por el parque por las mañanas, clases nocturnas con sus alumnos, almuerzos dominicales con Marcelina. Elina enseñaba matemáticas a los niños. Iba al cine, leía libros que había pospuesto durante años. Poco a poco se iba acostumbrando a su nueva vida, pero seguía sintiendo dolor en su interior. El dolor no desaparecía, solo se atenuaba, se volvía más tranquilo. A veces, tumbada en la cama por la noche, Elina recordaba las palabras de Gustavo. Un perdedor, un lastre, un ratón gris. Y aunque en su mente sabía que no era cierto, emocionalmente esas palabras seguían doliendo. Elina no sabía que en pocos meses su vida cambiaría de una manera que ni siquiera podía imaginar. Solo vivía, día a día, intentando encontrar su lugar en esta ciudad grande y extranjera, pero que ya no le daba tanto miedo. 3 meses pasaron volando. Elina se acostumbró al ritmo de vida de Rosario. Clases con los estudiantes, viajes en autobús por la ciudad, noches en su pequeño piso. Aprendió a cocinar para una sola persona, a comprar comida en grandes supermercados, a moverse por calles desconocidas. La vida iba mejorando poco a poco, aunque seguía estando bastante sola. Marcelina siguió apoyando a su hermana. Se reunían una vez a la semana, cenaban juntas, iban al cine. Laura venía todos los fines de semana, ayudaba en casa, hablaba de su trabajo en la universidad. Pero el resto del tiempo Elina estaba sola. No se quejaba. La soledad le parecía mejor que vivir con alguien que te despreciaba. Un sábado de mediados de octubre, Elina decidió ir a la librería. Siempre le había gustado leer, pero en los últimos años de su matrimonio no había tenido ni tiempo ni fuerzas mentales para hacerlo. Ahora que las tardes le pertenecían solo a ella, la lectura se había convertido en uno de sus escasos placeres. El Ateneo estaba situado en un antiguo teatro del centro de la ciudad. Elina había oído hablar de él a Marcelina, pero era la primera vez que iba. Cuando entró, se quedó quieta un momento. Era impresionante. Techos altos pintados, balcones con estanterías, un escenario convertido en cafetería. La belleza y la grandeza de la arquitectura antigua, impregnada de olor a papel y tinta de imprenta. Elina subió despacio las escaleras hasta el primer piso, donde estaba el departamento de ficción. Miró los lomos de los libros, leyó las anotaciones, perdida en la elección. De repente un volumen de cubierta azul oscuro llamó su atención. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Elina había leído este libro hacía mucho tiempo, en su juventud, y de repente quiso volver a leerlo. Extendió la mano hacia la estantería, pero en ese mismo momento la mano de un desconocido alcanzó el mismo libro. Una más grande, masculina, con las uñas pulcramente recortadas. «Lo siento», dijeron al mismo tiempo y ambos rieron. Elina levantó la vista y vio a un hombre de unos 60 años, alto, delgado, con el pelo canoso y las mismas sienes grises. Vestido con sencillez pero con gusto, camisa clara, pantalones oscuros, chaqueta de cuero sobre el brazo. Pero lo más importante son sus ojos, atentos, amables, con ligeras arrugas en las comisuras. «Tómelo, por favor», sonrió el hombre y dio un paso atrás. «No, no, no insisto». Elina también dio un paso atrás. «Tú lo viste primero. De hecho, creo que lo vimos al mismo tiempo». Cogió un libro de la estantería y se lo tendió. «Pero ya he leído a Márquez 5 veces. Creo que lo necesitas más». «Gracias». Elina cogió el libro, sintiéndose un poco incómoda. «Yo también lo he leído, pero hace mucho tiempo. Me gustaría refrescar la memoria». Es una sabia decisión. Márquez debería releerse cada pocos años. El hombre ladeó la cabeza, mirando la estantería. «Aunque para ser sincero, no es eso lo que he venido a buscar. Busco algo sobre la historia de la Revolución Industrial. Estoy en ello». «Está en la planta baja, creo», dice Elina. «He visto la sección de historia». «Gracias». Hizo una pausa y le tendió la mano. Osvaldo Riquelme. Elina Soliberti. Ella le estrechó la mano. El apretón fue firme, pero no abrumador. «Mucho gusto, Elina». Osvaldo sonrió. «Siento entrometerme, pero ¿te apetece un café?» «Hay un café abajo y me encantaría charlar con alguien que tenga buen gusto literario». Elina estaba confusa. No esperaba una oferta así. Al principio quiso negarse.
No conocía a aquel hombre y en general no estaba acostumbrada a esas cosas, pero algo en su mirada, en su sonrisa tranquila, la hizo asentir. De acuerdo, ¿por qué no? Bajaron las escaleras, compraron sus libros. Elina se llevó Márquez. Osvaldo encontró un pesado volumen sobre la industria británica del siglo XIX y se dirigieron al café del escenario del antiguo teatro. Pidieron café y Elina eligió un trozo de tarta de chocolate. Hacía mucho tiempo que no comía uno de esos. ¿Vives en Rosario?, preguntó Osvaldo cuando estuvieron sentados en una mesa junto a la ventana. Sí, pero hace poco, hace 3 meses, me mudé de un pueblito. ¿Altagracia? ¿De San Nicolás? Altagracia. Elina se sorprendió. ¿Lo conoces? Pasé un par de veces. Bonito lugar. Tranquilo. Osvaldo sorbió su café. ¿Qué te hizo mudarte si no es un secreto? Elina se preguntó si debía contárselo. Pero en la voz de Osvaldo no había curiosidad por la curiosidad, solo interés genuino. Divórciate, dijo ella brevemente. Quería empezar de cero. Ya veo. Osvaldo asintió, y algo parecido a la compasión brilló en sus ojos. Los nuevos comienzos nunca son fáciles. ¿Y vos? ¿Eres de Rosario? Sí, nací aquí. He vivido aquí toda mi vida. Dejó de hablar y luego agregó. Soy viudo. Mi mujer murió hace 5 años. Cáncer. Lo siento, dijo Elina en voz baja. Gracias. El tiempo cura, como suele decirse, pero las cicatrices permanecen. Osvaldo sonrió con tristeza. No tuvimos hijos. Yo trabajaba mucho, y ella también. Mucho papeleo, reuniones, negociaciones. Ya no me ocupo directamente de la producción. Se lo he dejado a mis ayudantes. Yo mismo estoy fuera del negocio. Intento vivir, no solo trabajar. Me parece razonable, dice Elina. Soy profesora. Bueno, lo fui. Enseñé matemáticas durante 26 años. Ahora doy clases particulares. ¿Matemáticas? Oswaldo se ha animado. Es maravilloso. Siempre he admirado a la gente que entiende de números. Yo tuve una relación difícil con las matemáticas en el colegio. A mucha gente le pasa, sonríe Lina. Pero las matemáticas son muy bonitas, solo que rara vez se enseñan así. Cuéntame. Osvaldo se inclinó hacia adelante y Elina se dio cuenta de que estaba realmente interesado. Empezó a hablar de matemáticas, de cómo los números se unen en sistemas coherentes, de cómo los teoremas encajan para formar la lógica. Osvaldo escuchaba atentamente, haciendo preguntas, y Elina se dio cuenta de repente de que hablaba apasionadamente, agitando las manos, olvidando su timidez. Cuando por fin dejó de hablar, se sonrojó. Perdona, me he dejado llevar. No te disculpes. Osvaldo sonrió. Lo dices de un modo que me dan ganas de volver a sentarme ante los libros. Eras una alumna feliz, Elina. No todos pensaban lo mismo, sonrió, recordando los interminables exámenes y las caras de disgusto de los adolescentes. Permanecieron sentados en el café durante casi 2 horas. La conversación fluyó de un tema a otro, de libros a películas, de viajes a comidas favoritas. Osvaldo resultó ser un conversador interesante, con buen sentido del humor y amplitud de miras. Leía mucho, viajaba mucho, le interesaban la historia y el arte. ¿Sabe? No pensaba conocer a nadie hoy, admitió cuando por fin estaban a punto de marcharse. Pero me alegro mucho de que tú y yo hayamos buscado el mismo libro. Yo también, respondió Elina. Y era cierto. En la calle intercambiaron números de teléfono. Osvaldo sugirió que volvieran a verse, quizá para ir al teatro o a una exposición. Elina aceptó, sintiendo una extraña excitación. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, ligera, como si volviera a tener 20 años. En las semanas siguientes se vieron con regularidad. Osvaldo la invitaba a restaurantes, no pomposos, sino acogedores, familiares, donde servían comida casera. La llevaba a museos donde pasaban horas mirando cuadros y hablando de ellos. Paseaban por el paseo marítimo, hablando de todo y de nada. Poco a poco, Elina fue conociéndole mejor. Osvaldo tenía una fábrica, bastante grande. Su empresa producía equipos para la industria alimentaria y los exportaba a varios países latinoamericanos. Pero nunca hacía ostentación de su riqueza. Conducía un coche normal, vestía con sencillez, no llevaba relojes caros ni joyas. El dinero es solo una herramienta. Te da libertad, pero no te hace mejor persona.
Elina se encariñó cada vez más con él. Osvaldo era todo lo contrario de Gustavo. La escuchaba, se interesaba por sus opiniones, admiraba su inteligencia. Cuando ella hablaba, él no la interrumpía, no menospreciaba sus palabras. Al contrario, hacía preguntas, elaboraba, discutía, pero con respeto. Una noche que estaban cenando en un pequeño restaurante italiano, Osvaldo preguntó, Elina, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. Tu exmarido, ¿por qué rompisteis? Elina se quedó helada con un vaso de vino en la mano. No le había contado los detalles a Osvaldo. Solo le había dicho que se habían divorciado. Ahora se daba cuenta de que no quería ocultarlo. Dijo que era un lastre, una perdedora que no había conseguido nada en la vida. Le temblaba la voz, pero continuó. Me echó de casa, me dio una semana para recoger mis cosas. La cara de Osvaldo se endureció. Es un idiota. Puede ser. Elina intentó sonreír. Pero a veces pienso que tenía razón. Tengo 51 años. ¿Y qué he hecho? Trabajé toda mi vida como maestra. No llegué a ninguna parte. No logré nada. Elina. Osvaldo se inclinó sobre la mesa y le cogió la mano. Criaste a tu hija. Enseñaste a tus hijos. Les ayudaste a entender el mundo. Has estado al lado de un hombre durante 20 años, contra todo pronóstico. No es eso un logro. No es un éxito. Pero no es una carrera. No es dinero. No es... No es lo que se valora a los ojos de la gente estrecha de miras, la interrumpió Osvaldo. Elina, el éxito no es solo dinero y posiciones. El éxito es vivir una vida que merezca la pena. Ser honesto contigo mismo y con los demás. No hacer daño. Ayudar cuando se puede. Y tú hiciste todas esas cosas. Tu exmarido no pudo verlo. Así que es un tonto ciego y tienes suerte de haberte librado de él. Elina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias, susurró. De nada, solo digo la verdad. A partir de entonces, su relación se hizo más profunda. Se veían casi todos los días. Osvaldo la recogía después de las clases con sus alumnos. Cenaban juntos, salían a pasear, charlaban. Le contó su vida, cómo construyó su negocio desde cero, cómo conoció a su mujer, lo duro que fue sobrevivir a su muerte. Elina compartía sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos. Marcelina se sorprendió cuando Elina le habló de Osvaldo. ¿Estás segura de que es grave?, le preguntó su hermana mientras tomaban el té en la cocina. Elina, hace poco que te has divorciado. Quizá deberías tomarte tu tiempo. No tengo prisa, respondió Elina. Estamos empezando a conocernos, conociéndonos. ¿Y qué sabes tú de él? Marceline era práctica hasta la médula. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Es dueño de una fábrica, es viudo, un buen hombre. Marceline arqueó una ceja. Es dueño de una fábrica. Elina, ¿te das cuenta de lo que eso significa? ¿Es rico? Supongo que sí, pero eso no importa. ¿Cómo que no importa? Marceline negó con la cabeza. Elina, no seas ingenua. Los hombres con dinero rara vez son simplemente buenos hombres. Siempre tienen motivos. Marce, eres demasiado cínica, suspiró Elina. Osvaldo no es así. Es sincero. Espero que tengas razón. Laura, por el contrario, estaba encantada cuando su madre le habló de Osvaldo. «Mamá, es maravilloso», exclamó su hija al teléfono. «Por fin empiezas a vivir. ¿Cuándo podré conocerle?» «No lo sé. Todavía es muy reciente. Bueno, no lo alargues. Quiero ver al hombre que te hizo feliz». Por primera vez, Elina se preguntó si era feliz, y se dio cuenta de que lo era. Por primera vez en años, se sintió viva. Se despertó con una sonrisa, deseando ver a Osvaldo, y empezó a cuidarse de nuevo. Se compró ropa nueva, fue a la peluquería, empezó a maquillarse ligeramente. No por el bien de nadie, sino por el suyo propio. Después de 6 meses de noviazgo, Osvaldo la invitó a cenar a su casa. Elina estaba nerviosa. Aún no había estado en su casa y parecía un paso importante. La casa era grande pero no ostentosa. Un edificio de 2 plantas a las afueras de la ciudad, con jardín y piscina. Por dentro estaba decorada con gusto, con paredes claras, muebles de madera y muchos libros en las estanterías. «Es precioso», dijo Elina mirando a su alrededor. «Muchas gracias. Hace 30 años que vivo aquí». Osvaldo la condujo a la cocina, donde la mesa ya estaba puesta.
Espero que tengas hambre. Lo he cocinado yo. La cena estaba deliciosa. Pasta con marisco, ensalada y pan casero. Osvaldo resultó ser un buen cocinero. Comieron, bebieron vino, hablaron. Luego salieron al jardín. Era principios de abril, el otoño acababa de empezar y el aire era cálido y agradable. Se sentaron en la terraza a mirar las estrellas. Osvaldo cogió la mano de Elina. Elina, quiero decirte algo importante. Ella se volvió hacia él. El corazón le latía más deprisa. Los últimos 6 meses han sido para mí los mejores de los últimos 5 años. La voz de Osvaldo era tranquila, pero había emoción en ella. Me has devuelto la vida. Pensé que nunca podría volver a sentirme así, pero me has demostrado lo contrario. Osvaldo, espera, déjame terminar. Sonrió. Tengo 60 años. He vivido la mayor parte de mi vida. Sé lo que quiero y lo que no quiero, y quiero pasar el resto de mis días contigo. Elina Soliberti, ¿quieres casarte conmigo? Elina se quedó helada. No se lo esperaba. No ahora, no tan pronto. Pero cuando miró a Osvaldo a los ojos solo vio sinceridad y ternura. Toda su vida había hecho lo que los demás esperaban de ella. Se casó porque era el momento de casarse. Trabajó de maestra porque era un trabajo estable. Aguantó a Gustavo porque era lo normal. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, quería hacer algo por sí misma. Sí, dijo. Sí, Osvaldo. Me casaré contigo. Él se levantó, la atrajo hacia sí y la besó. Fue su primer beso, tierno, cuidadoso, lleno de respeto. Cuando se separaron, Elina sonreía. Osvaldo también. Haré lo que sea para hacerte feliz, prometió. Ya lo has hecho, respondió Elina. Esa noche, mientras volvía a casa en taxi, miró las luces de la ciudad y pensó en lo extraña que era la vida. Hacía unos meses era una mujer destrozada y humillada a la que habían echado de su propia casa. Ahora estaba prometida a un hombre que la valoraba y respetaba. Elina llamó a Laura directamente desde el taxi. «Mamá, es tarde. ¿Qué te pasa?» La voz de su hija era somnolienta. «Laura, me ha pedido matrimonio y le he dicho que sí». Se hizo el silencio y entonces su hija chilló tan fuerte que Elina le apartó el teléfono de la oreja. «Mamá, es increíble. Estoy tan contenta. ¿Cuándo es la boda? ¿Puedo ser dama de honor?» «Aún no hemos hablado de los detalles. Acaba de suceder. Mamá, estoy tan feliz por ti. De verdad, te lo mereces». Elina colgó el teléfono, sintiendo calor en su interior. Se lo merecía de verdad. Merecía ser feliz. Merecía ser amada y respetada. Y el hecho de que Gustavo le hubiera dicho lo contrario ya no importaba. La vida da segundas oportunidades. Solo había que tener el valor de aprovecharlas. La boda estaba fijada para mediados de junio. Osvaldo propuso una celebración fastuosa, pero Elina pidió que fuera modesta. No quería llamar la atención innecesariamente. Y había pocos invitados, solo los más allegados. Osvaldo aceptó, aunque admitió que quería hacer una fiesta para todo el pueblo. «Elina, me doy cuenta de que te da vergüenza, pero eres mi mujer. Quiero que lo sepa todo el mundo», dijo, pero no había presión en su voz, solo sincera alegría. «Que lo sepan los que importan», replicó Elina. «Los demás no importan». La ceremonia se celebró en una pequeña iglesia a las afueras de Rosario. Era un edificio antiguo, con bancos de madera tallada y vidrieras, a través de las cuales el sol proyectaba una luz suave y cálida. Elina eligió un vestido sencillo de color marfil, sin volantes ni encajes. Marcelina la ayudó con el pelo, recogiéndoselo en un elegante moño bajo y dejando algunos mechones para enmarcarle la cara. «Estás preciosa», dijo su hermana, mirando a Elina en el espejo. «Estoy contenta. Estoy muy contenta», admitió Elina. Solo había 15 personas en la iglesia. Marcelina, por supuesto, Laura, que había llegado una semana antes y ayudaba en la organización, Beatrice, que había volado especialmente desde Altagracia. De su lado no había nadie más. Por parte de Osvaldo estaban su subdirector de planta Rodrigo y su mujer, 2 viejos amigos y sus cónyuges, una secretaria que había trabajado con él durante 20 años. No eran muchos, pero todos irradiaban calidez y sinceridad. Cuando Elina entró en la iglesia, Osvaldo estaba de pie ante el altar, con un traje gris oscuro y un ramo de rosas blancas en las manos. Sonrió al verla y había tanta ternura en sus ojos
que Elina sintió que el corazón se le apretaba de felicidad. Caminó hacia él del brazo de Marceline. No tenía sentido que un padre tradicional la llevara al altar. Su hermana le era más querida. La ceremonia fue breve pero conmovedora. El sacerdote habló de amor, de respeto, de cómo el matrimonio no era solo una unión, sino la elección diaria de estar juntos. Elina escuchó y pensó que ahora entendía lo que debía ser un matrimonio de verdad. No el que tenía con Gustavo, en el que se sentía constantemente culpable y no deseada, sino uno en el que te valoraran, en el que pudieras ser tú misma. Cuando intercambiaron los anillos, Osvaldo se inclinó hacia ella y la besó. Los invitados murmuraron y aplaudieron. Laura sollozó, secándose las lágrimas. Elina sonrió, apoyándose en el hombro de su marido. Después de la ceremonia, todos fueron a un pequeño restaurante a orillas del río Paraná. Osvaldo pidió una sala aparte con ventanas panorámicas y terraza. La mesa estaba puesta con sencillez, pero buen gusto. Marisco fresco, carne a la parrilla, ensaladas, vinos argentinos. Sonaba música tranquila. Los camareros servían los platos. Los invitados hablaban y reían. Laura se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Mamá, me alegro mucho por ti. Te lo mereces. Todo esto. Gracias, hija. Elina la besó en la coronilla. ¿Qué piensas de Osvaldo? Es bueno. Veo la forma en que te mira, como si fueras lo más preciado que tiene. Laura sonrió. Papá nunca te miró así. Laura, no de verdad, mamá. Yo lo he visto. Incluso cuando era pequeña, veía que papá no te apreciaba, pero entonces no me daba cuenta. Ahora sí. Elina no sabía qué decir. No quería poner a su hija en contra de su padre, pero Laura ya era adulta y sacaba sus propias conclusiones. Beatriz la siguió, con un vaso de vino en la mano. Elina, me alegro mucho por ti, dijo besando a su amiga en la mejilla. Cuando te fuiste de Altagracia temí que te derrumbaras. Pero no fue así. Te hiciste más fuerte. También es gracias a ti, Bea. Tú me apoyaste entonces. Solo dije la verdad, y tú tuviste el valor de escucharla. Beatriz miró a Osvaldo que hablaba con Rodrigo. Es muy bueno. Trátalo como él te trata y serás feliz. Marcelina estaba más reservada, pero Elina podía ver que su hermana estaba contenta. Espero que sepas lo que haces, dijo Marcelina cuando se quedaron solas en la terraza. Lo sé, Marce. Es un buen hombre. Ya lo veo. Pero ten cuidado. El dinero cambia a la gente. Osvaldo no es así, dijo Elina con firmeza. No cambiará. Me alegro. Marcelina abrazó a su hermana. Solo quiero que seas feliz. Lo soy, por primera vez en mucho tiempo. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Los invitados se fueron dispersando poco a poco, deseando lo mejor a los recién casados. Rodrigo estrechó con fuerza la mano de Osvaldo y dijo que cuidaría de la fábrica mientras ellos no estuvieran. Los amigos se abrazaron, bromearon, rieron. Elina se sintió rodeada de calidez y amabilidad. Cuando todos se hubieron dispersado, Osvaldo y Elina permanecieron de pie en la terraza, mirando el río. La luna se reflejaba en el agua y a lo lejos pasaba un barco con luces. ¿Estás cansada?, preguntó Osvaldo, rodeando con el brazo los hombros de su mujer. Un poco, pero es un cansancio agradable. Entonces volvamos a casa. Mañana tenemos un largo vuelo. A casa. Elina se dio cuenta de que la casa de Osvaldo era ahora también su casa. Llegaron en coche a última hora de la tarde y Elina entró en el dormitorio, donde sus cosas ya estaban ordenadas en el armario. Osvaldo había insistido en que trasladara todo antes de la boda para que no tuviera que pensar en ello más tarde. Se acostaron abrazados y Elina se durmió pensando que era la primera noche de su nueva vida. Por la mañana les esperaba un taxi para ir al aeropuerto. Una luna de miel en Europa. Osvaldo lo había planeado todo por su cuenta, sin contarle a Elina los detalles. Ella solo sabía que irían a España y que luego habría una sorpresa. En el aeropuerto, Elina vio por primera vez la sala VIP de la clase business. Sillas mullidas, bebidas gratis, ambiente tranquilo. Se sentía fuera de lugar, pero Osvaldo la cogió de la mano y le sonrió. Tranquila, es solo un avión. Es solo un avión, repitió Elina, pero por dentro temblaba de emoción. Cuando embarcaron, Elina no pudo ocultar su sorpresa. Amplios asientos que se desplegaban en camas completas, pantallas con películas, menús con platos exquisitos.
Se sentó junto a la ventanilla y observó cómo el avión se alejaba del suelo, cómo Rosario se hacía cada vez más pequeña y desaparecía tras las nubes. El océano, dijo Osvaldo cuando llevaban horas volando, y la inmensa superficie azul se extendía debajo. ¿Alguna vez viste el océano? Solo en fotos, admitió Elina. Entonces te encantará España. El vuelo duró 14 horas, con una escala en Sao Paulo. Elina durmió, vio películas, cenó en platos de porcelana. Todo parecía irreal, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Aterrizaron en Barcelona de madrugada. Osvaldo pidió un coche con chofer y se dirigieron al hotel. Elina miró por la ventana, incapaz de apartar la vista. La ciudad era impresionante. Edificios antiguos con fachadas talladas, amplios bulevares, el mar, que se veía a lo lejos. El hotel estaba en el centro, en la calle Passeig de Gracia, de 5 estrellas, con suelos de mármol, lámparas de araña de cristal y un conserje en librea. Su habitación, o mejor dicho, su suite, estaba en la 7ª planta, con vistas a la Sagrada Familia. Elina entró y se detuvo, sin dar crédito a lo que veía. Una enorme cama con dosel, un salón con sofá y chimenea, un baño con jacuzzi, un balcón con mesa y 2 sillones, flores por todas partes, toallas limpias, albornoces bordados. Osvaldo, es... Elina no encontraba las palabras. ¿Te gusta? Él sonrió ante su reacción. Es demasiado. No estoy acostumbrada a esto. Acostúmbrate, dijo suavemente, rodeándola con los brazos. Quiero darte todo lo que te mereces. Y más. Los 15 días siguientes fueron como un sueño. Pasearon por Barcelona, viendo las obras de Gaudí, sentados en cafés, bebiendo sangría y comiendo tapas. Osvaldo la llevó a museos, a miradores, desde donde podía ver toda la ciudad. Elina vio el Mediterráneo por primera vez. Turquesa, cálido, infinito. Se bañaron, tomaron el sol, pasearon por el paseo marítimo. Luego fueron a Francia, a París. Elina se paró bajo la Torre Eiffel y no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Cenaron en restaurantes sobre los que solo había leído en libros. Pidieron vinos cuyos nombres no podía pronunciar. Osvaldo fue paciente, explicando, mostrando, compartiendo historias. ¿Eres feliz?, le preguntó una tarde cuando estaban sentados en un café de Montmartre, viendo la puesta de sol. Ni siquiera sabía que fuera posible ser tan feliz, respondió Elina. Osvaldo, gracias por todo esto. Esto es solo el principio, sonrió. Tenemos toda la vida por delante. De París viajaron a Italia, Roma, Florencia, Venecia. Elina paseó por calles antiguas, contempló frescos, dio un paseo en góndola por los canales. Lo absorbía todo. Olores, sonidos, colores. El mundo era tan vasto y hermoso, y ella había vivido tanto tiempo en una pequeña ciudad, sin saber que había algo más. Pero lo más importante no era el entorno, sino la forma en que la trataba Osvaldo. Era atento, cariñoso, amable. Siempre le preguntaba si estaba cansada, si quería descansar. La cogía de la mano cuando salían a pasear. Le besaba la frente antes de acostarse. Le decía lo guapa que era, lo contento que estaba de que estuvieran juntos. Elina no podía creer que hacía solo un año hubiera sido la mujer acosada, humillada y expulsada de su casa. Ahora estaba en un puente de Venecia, junto al hombre que la amaba, y se sentía viva, realmente viva. Cuando regresaron a Rosario, Elina finalmente se mudó a la casa de Osvaldo. Él insistió en que dejara su trabajo de profesora particular. Elina, no necesitas trabajar, le dijo durante el desayuno. Tenemos suficiente dinero. Haz algo que realmente te interese. Pero estoy acostumbrada a trabajar, objetó ella. No puedo quedarme en casa. No digo que te quedes en casa. Digo que encuentres algo que te haga feliz. Un voluntariado, tal vez. Caridad. Amas a los niños. Amas enseñar. Seguro que hay organizaciones que necesitan tu ayuda. Elina se lo pensó. La idea de poder hacer algo no por dinero, sino por placer, era nueva y desconocida, pero atractiva. Unas semanas después, tras investigar distintas opciones, encontró la Hope Charitable Foundation, que ayudaba a niños de familias con pocos recursos. La fundación organizaba cursos gratuitos, libros, tutores. Elina ofreció su ayuda y la recibieron con los brazos abiertos.
Ahora acudía al centro de la fundación 3 veces por semana y enseñaba matemáticas a niños que no podían permitirse un tutor de pago. El trabajo no estaba remunerado, pero a Elina le reportaba más que cualquier sueldo. Ver cómo se iluminaban los ojos de sus alumnos cuando por fin entendían un tema difícil. Oír su gratitud no tenía precio. Osvaldo estaba orgulloso de ella. A menudo decía que ella hacía del mundo un lugar mejor, y Elina empezaba a creerlo. Marcelina los visitaba con regularidad. Ya no dudaba de Osvaldo, viendo lo feliz que era su hermana. Elina, estaba equivocada, confesó un día. Osvaldo es realmente un buen hombre. Me alegro de que lo conocieras. Yo también, Marce. A mí también. Laura vino de vacaciones. Se hizo amiga de Osvaldo. Hablaban mucho de animales. Osvaldo tuvo un perro en su juventud, al que quería mucho, y la hija de Lina lo apreciaba. Mamá, es como si Osvaldo siempre hubiera formado parte de nuestra familia, dijo Laura. Es un buen hombre, mucho mejor que papá. Elina no respondió, pero en el fondo estaba de acuerdo. Beatriz se llamó desde Altagracia, preguntando por su vida, feliz por su amiga. Sabes, aquí todo el mundo habla de que te casaste con un hombre rico, dijo una vez riendo. Cotillean, están celosos. Déjalos, respondió Elina con calma. A mí me da igual. Y era verdad. Realmente no le importaba lo que pensara la gente de Altagracia. El pueblo era cosa del pasado, y también todo lo demás. Una noche, mientras Osvaldo y ella estaban sentados en la terraza, viendo la puesta de sol, Elina dijo, «Sabes, he estado pensando en el hecho de que si Gustavo no me hubiera echado, seguiría viviendo en esa casa, aguantándolo, trabajando en la escuela, existiendo, pero sin vivir». «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó Osvaldo. «Gratitud», respondió Elina con sinceridad. «Aunque suene extraño, le estoy agradecida por haberme echado. Me hizo empezar de nuevo, encontrarme a mí misma, encontrarte a ti». Osvaldo la besó en la sien. «Yo también le estoy agradecida, aunque piense que es idiota». Elina se rió. La vida era realmente imprevisible. Hacía un año había estado llorando en casa de Beatriz, sintiéndose indeseada e inútil. Ahora estaba sentada en la terraza de una casa lujosa, junto al hombre que la amaba, y se dio cuenta de que por fin había encontrado su lugar. Ya no solo existía, estaba viviendo. Vivía de verdad, y era la mejor sensación del mundo. El año pasó volando. Elina no se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Seguía dando clases en la Fundación Benéfica Esperanza y se convirtió en una parte importante de su existencia. Los niños que acudían a sus clases eran agradecidos y diligentes. Apreciaban la oportunidad de aprender, a diferencia de los niños mimados de su vida anterior. La fundación estaba creciendo y Elina propuso organizar cursos adicionales para preparar los exámenes. Osvaldo apoyó la idea y aportó el dinero para alquilar otra sala. Ahora la fundación podía acoger a más niños y Elina coordinaba el trabajo de 3 profesores voluntarios. Se sentía útil, necesaria, importante. En casa, todo era calma y armonía. Osvaldo seguía trabajando, aunque menos que antes. Había delegado la mayor parte de la gestión de la fábrica en sus ayudantes, dejándose solo las decisiones estratégicas. Pasaban las tardes juntos, preparaban la cena, veían películas, leían, charlaban. A veces recibían invitados, otras iban al teatro o a conciertos. Elina se acostumbró a la comodidad, pero no se echó a perder. Seguía cocinando sola, limpiando la casa, aunque Osvaldo se ofreció a contratar a una asistenta. Le gustaba ocuparse de la casa, le daba una sensación de pertenencia, de ser necesaria. Marcelina los visitaba todas las semanas. Seguía trabajando en la clínica, pero pensaba jubilarse. Las hermanas estaban más unidas que nunca. Podían hablar durante horas de todo: trabajo, planes, el pasado. Marcelina ya no era tan punzante y cínica. Elina pensaba que la felicidad era contagiosa. Laura estaba terminando su 4 año de universidad. Iba a abrir su propia clínica veterinaria después de graduarse, y Osvaldo ya se había ofrecido a ayudarla con la financiación. Su hija se negó al principio, pero Elina la convenció para que aceptara. «Laura, quiere ayudar. No es caridad, es una inversión en tu futuro», le dijo su madre. «Pero mamá, es tanto dinero». «Él tiene ese dinero, y está encantado de compartirlo. No te niegues por orgullo». Laura aceptó,
y entre ella y Osvaldo surgió una relación cálida, casi de parentesco. Elina vio que su hija quería sinceramente a su padrastro, y eso le llenó el corazón de calidez. Con Gustavo no se comunicaba en absoluto. El divorcio se había consumado hacía casi un año y medio, y su exmarido había desaparecido por completo de su vida. A veces Beatriz se lo mencionaba en una conversación. Le contaba que las cosas iban mal en la tienda, que Gustavo se había vuelto huraño y retraído. Elina escuchaba, pero no sentía ni lástima ni rabia, solo indiferencia. Una mañana, a finales de julio, Osvaldo propuso un viaje a Altagracia. Beatriz nos ha pedido que vayamos varias veces, dijo durante el desayuno. ¿Por qué no vamos este fin de semana? Nunca he estado en tu pueblo. Elina se lo pensó un momento. No había estado en Altagracia desde que se había marchado. No había razón para volver. Pero la idea de conocer a Beatriz era agradable, y Osvaldo realmente debería mostrarle de dónde venía. De acuerdo, aceptó. Vámonos. Llamaron a Beatriz y acordaron ir el sábado. La amiga estaba encantada. Elina, te he echado mucho de menos, y tengo muchas ganas de conocer a Osvaldo en persona, no solo por teléfono. El sábado por la mañana salieron temprano. El viaje duraría unas 4 horas, y Osvaldo se ofreció a conducir en su coche. Elina aceptó. Condujeron por una carretera que les resultaba familiar, y a cada kilómetro, Elina sentía una extraña excitación en su interior. Volvía a un lugar al que había llamado hogar, pero que ahora le resultaba extraño. Altagracia les recibió con un ambiente tranquilo y provinciano. Casas pequeñas, calles estrechas, gente sentada en bancos junto a las entradas. Todo era tan familiar y tan lejano al mismo tiempo. Beatriz las esperaba en su casa. Abrazó a Elina con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Mírate», exclamó su amiga separándose. «Estás estupenda, descansada, feliz. Es increíble. Gracias, Bea». Elina sonrió. «Este es Osvaldo, mi marido». Osvaldo estrechó la mano de Beatriz y ella lo miró atentamente. «Me alegro de conocerte por fin en persona. Elina me ha hablado mucho de ti». «Nada malo, espero», sonrió Osvaldo. «Solo cosas buenas». Beatriz los condujo al interior de la casa. «Pasad, he preparado la comida». Pasaron varias horas en casa de Beatriz, comiendo, hablando, riendo. Un amigo preguntó sobre la vida en Rosario, sobre el trabajo en la fundación, sobre los viajes. Osvaldo contó anécdotas divertidas de su juventud, y Beatriz se rió, diciendo que Elina tenía suerte. Después de comer, Elina propuso dar un paseo por la ciudad. «Quiero enseñarle Altagracia a Osvaldo», dijo. Los tres salieron a la calle. La ciudad era tal como Elina la recordaba. La misma plaza con la fuente, la misma iglesia, las mismas tiendas. Nada había cambiado. Pasaron por delante de la escuela donde trabajaba Elina. El edificio parecía gris y apagado. No sintió nostalgia, solo una ligera tristeza por haber pasado tantos años entre aquellas paredes. «¿Es aquí donde enseñabas?», preguntó Osvaldo. «Sí, 26 años. Mucho tiempo». «Demasiado», dijo Elina en voz baja. Siguieron andando. Pasaron por delante de la biblioteca donde trabajaba Beatriz y de un pequeño parque. De pronto, Elina vio un letrero familiar. Joyería Infante. La tienda de Gustavo. Se detuvo. El corazón se le aceleró. No había planeado entrar allí. No había pensado en encontrarse con su exmarido. Pero ahora, de pie delante de la tienda, Elina se dio cuenta de repente de que quería hacerlo. Quería entrar. Quería mostrarle a Gustavo en qué se había convertido. «Osvaldo», dijo, volviéndose hacia su marido. «Esta es la tienda de mi ex marido. Entremos». Osvaldo la miró sorprendido. «¿Estás segura?» «Sí, quiero entrar». Beatriz se sonrió. «Elina, ¿quieres enseñarle lo que ha perdido?» «Tal vez», admitió Elina. «O quizás solo quiera cerrar este capítulo para siempre». Entraron en la tienda. Dentro, nada había cambiado. Los mismos expositores de joyas, los mismos estantes de relojes, el mismo olor a esmalte. Detrás del mostrador estaba Gustavo, inclinado sobre unos papeles. Llevaba la misma camisa de siempre, el pelo aún más ralo, la cara gris, cansada. El timbre de la puerta tintineó y Gustavo levantó la vista. Los vio entrar y se quedó inmóvil. Se le abrieron los ojos y la boca. Durante unos segundos se quedó mirando, incapaz de pronunciar palabra.
Elina estaba de pie en la puerta, erguida, segura de sí misma. Llevaba el elegante traje beige que Osvaldo le había comprado en Milán. Corte sencillo, tejido caro, ajuste perfecto. Alrededor del cuello llevaba una fina cadena de oro con un pequeño diamante, y en la muñeca un elegante reloj. Llevaba el pelo bien peinado y un maquillaje ligero. Parecía cara, pero sin vulgaridad. A su lado estaba Osvaldo, alto, canoso, con camisa clara y pantalones oscuros. Cogía la mano de Elina, y en aquel gesto había intimidad, cuidado, respeto. «Elina», le espetó por fin Gustavo. «¿Eres tú?» «Hola, Gustavo», dijo ella con calma. Él se levantó de detrás del mostrador y se acercó, mirándola de pies a cabeza. Su mirada se desvió entre Elina y Osvaldo, sin saber qué pasaba. «Tú has cambiado», murmuró. «Sí», asintió Elina. «Gustavo, este es mi marido, Osvaldo Riquelme». «Osvaldo, este es Gustavo Infante, mi ex marido». Osvaldo extendió la mano para estrechársela. Gustavo la estrechó automáticamente, pero su rostro permaneció confuso. «¿Esposo? ¿Te casaste?» «Hace un año», sonrió Elina. «Estábamos en la ciudad visitando a Beatriz y decidimos pasar por allí. Quería comprar algo bonito». Gustavo miró a Osvaldo, evaluándolo. Vio el reloj caro en su muñeca, la postura segura, la mirada tranquila de un hombre que sabe lo que vale. «¿Qué te gustaría ver?», preguntó Gustavo, intentando recuperar su profesionalidad, pero la voz le temblaba a traición. «Enséñanos lo mejor que tengas», dijo Osvaldo. «Un collar para mi mujer». Gustavo asintió y se dirigió a la ventana del fondo. Sacó una llave, abrió la cerradura y sacó un estuche de terciopelo. Dentro había un collar de oro con pequeños diamantes. Precioso, pero Elina se dio cuenta enseguida de que era lo más caro de la tienda y que para Gustavo era mucho dinero. «Este es nuestro mejor trabajo», dijo, colocando el collar en la vitrina. «Oro de 18 quilates, diamantes de claridad». «¿Cuánto cuesta?», le interrumpió Osvaldo. Gustavo dijo el precio. Elina sabía que para su marido la suma era ridícula, pero para Gustavo probablemente representaba el sueldo de unos meses. «De acuerdo», asintió Osvaldo. «Lo aceptamos». Gustavo parpadeó. «¿No? ¿No quieres probártelo? ¿Ver las otras opciones?» «No». «Elina, ¿te gusta?» Osvaldo se volvió hacia su mujer. «Es precioso», dijo ella con sinceridad. «San, entonces nos lo llevamos». Osvaldo sacó la cartera. «¿Estará bien el mapa?» «Sí, por supuesto». Gustavo se agitó detrás del mostrador, sacando un terminal. Elina se quedó mirando a su ex marido. Había adelgazado, estaba demacrado y tenía bolsas en los ojos. La tienda estaba vacía, polvorienta, y era evidente que hacía mucho tiempo que no la actualizaban. Gustavo estaba fichando una compra. Le temblaban ligeramente las manos. Cuando terminó la transacción, Osvaldo recogió el estuche del collar y se volvió hacia Elina. «¿Me permite?» Abrió el estuche. Sacó el collar y lo ciñó con cuidado al cuello de su mujer. Gustavo lo observó y su rostro palideció lentamente. Vio cómo Osvaldo tocaba a Elina con ternura, cómo ella le sonreía, cómo había un vínculo invisible entre ellos, y se dio cuenta de lo que había perdido. Elina se acercó al espejo que colgaba de la pared, miró su reflejo. El collar era realmente hermoso, pero ella no lo estaba mirando. Se miraba a sí misma, una mujer que parecía feliz, segura, viva. Entonces se volvió hacia Gustavo. Estaba detrás del mostrador, con la mandíbula apretada, mirándola. «¿Sabes, Gustavo?», empezó con voz uniforme y tranquila. «Hace un año me llamaste perdedora, un lastre. Dijiste que no había conseguido nada en la vida. Me echaste de casa y me diste una semana para hacer las maletas». Gustavo no contestó, solo se tensó. «Quiero darte las gracias por eso», continuó Elina, «porque si no me hubieras echado, habría seguido viviendo en esa casa, tolerando tus insultos, considerándome despreciable. Pero me echaste y eso me hizo empezar de nuevo». «Elina», empezó Gustavo, pero ella levantó la mano. «No, déjame terminar. Me mudé a Rosario. Conseguí trabajo. Conocí a un hombre maravilloso». Ella tomó la mano de Osvaldo. «Aprendí lo que es el verdadero amor y el respeto. Me di cuenta de que podía ser feliz, que no soy un ratón gris o un perdedor, que era digno de más». Gustavo se quedó callado, mirando al suelo.
¿Sabes lo que eres, Gustavo? La voz de Elina se hizo más dura. No eres nada, un hombre pequeño y malvado que no supo ver el valor de lo que tenía. Pasaste 20 años humillándome, reprimiéndome, haciéndome sentir como nada, y ahora estás sentado en tu tiendecita, solo, solo. Eso no es verdad, dijo Gustavo con voz apagada. Sí lo es. Elina ladeó la cabeza. ¿Y sabes una cosa? Me das pena, porque vas a vivir tu vida sabiendo que te perdiste a la única persona que estuvo a tu lado todos estos años, que te aguantó pasara lo que pasara. Y nunca volveré a pensar en ti, porque ni siquiera mereces que piense en ti. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Osvaldo caminaba a su lado, sujetándola por el codo. Beatrice, que había permanecido en silencio en la entrada todo este tiempo, sonrió. Elina, espera, la llamó Gustavo. Ella se volvió. Ya, no quería entonces, tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. Quizá podríamos. No, Gustavo, dijo Elina con calma. No podríamos haber hecho nada. Tú has tomado tu decisión, y yo he tomado la mía. Vive con ello. Salió de la tienda y la puerta se cerró tras ella con un tranquilo tintineo de la campanilla. Fuera, Elina se detuvo y respiró hondo. El sol brillaba con fuerza, la gente caminaba por la calle, los niños jugaban en alguna parte. La vida seguía su curso. ¿Te encuentras bien?, preguntó Osvaldo en voz baja. Sí, respondió Elina, y era verdad. Estoy bien. Beatriz pasó el brazo por los hombros de su amiga. Lo estás haciendo muy bien. Estoy orgullosa de ti. Gracias, Bea. Caminaron calle abajo y Elina no miró atrás. La tienda, Gustavo, toda su vida pasada habían quedado atrás. Había un futuro por delante, con el hombre que la amaba, en la casa que se había convertido en su hogar, en la vida que había elegido para sí misma. Gustavo se quedó de pie en la tienda vacía, mirando la puerta cerrada. El estuche del collar yacía sobre el mostrador, con el recibo del terminal aún sobresaliendo de la máquina. Se hundió lentamente en una silla y se cubrió la cara con las manos. La había perdido. Perdió a la mujer que había estado a su lado durante 20 años, que le había soportado, se había preocupado por él, había creído en él. Y ahora que ella se había ido y había encontrado la felicidad con otra persona, se dio cuenta del error que había cometido. Pero era demasiado tarde. Elina nunca volvería, y todo lo que tenía que hacer era vivir con esa realidad el resto de su vida. Y Elina caminaba por las calles de Altagracia de la mano de Osvaldo y sonreía. Era libre, libre del pasado, del dolor, de la humillación. Por fin era quien siempre debió haber sido. Feliz, amada, viva. Y era lo mejor que le podía haber pasado.